Perfecto. Y ahí, Ignacio, deberías tener habilitado la posibilidad de activar tu micrófono. Sí, ahí está habilitado. ¿Se Perfecto. escucha? Sí, perfecto. Buenas noches, Ya. Ignacio. Un gusto tenerte y la sesión queda a tu merced. Muchas gracias, Rodolfo, por la invitación, por la confianza. Me encanta venir a compartir aquí en tu grupo, a meditar y a compartir a lo que llama el grupo, que es el crecimiento psicoespiritual. Así que gracias y felicitaciones por sostenerlo, por el bonito trabajo que estás haciendo. Hermoso. Bueno, y muchas gracias a ustedes por estar presentes, ¿cierto? Mira, como es la mente, recuerdo en este minuto a mi padre, que cuando le iba a avisar, yo adolescente, le iba a avisar que iba a salir, entonces me decía, pero ¿cómo, señor? Me decía, a esta hora y con este frío. Entonces, claro, yo los felicito a ustedes, que a esta hora y con este frío estén aquí. Felicito al buscador, a la buscadora que tienen dentro. Lo mismo hacía yo con mis hijos después. Ahora, mis hijos, adolescentes pre-COVID, por cierto, varios años atrás, eran de esa generación que salía empezaba a salir como a las 12 de la noche, a unas horas estrambóticas. Entonces, les decía, pero ¿cómo a esta hora y con este frío? Bueno, seguramente ellos se lo van a decir a sus hijos y así vamos transmitiendo la cultura. Para bien y para mal, vamos transmitiendo la cultura. Así que muchas gracias por la presencia de cada uno, de cada una, por estar aquí. Em, Aquí estamos con un hermoso temporal de nieve, viento, la naturaleza expresándose a full, y celebro profundamente el milagro del norte, ahí de Santiago, que hayan tenido agüita, nieve, y que, en fin, que se exprese la naturaleza en su belleza. Muy bien. Hoy día nos juntamos acá para meditar. Vamos a meditar, a hacer una meditación juntos. Les voy a hablar un poco antes, hacer como una inducción de unos 15 minutos y después meditaremos otros 15 minutos, 20 minutos. Bueno, en general, cuando hablamos de meditación, se habla de una técnica para algo. Y está muy bien, es un enfoque, actualmente el mindfulness, en fin, se enfoca como una técnica para mejorar la calidad de vida, mejorar la estabilidad psicológica, mejorar ciertos desequilibrios funcionales en el organismo, hipertensión, etcétera, para bajar los niveles de estrés. Pero hoy día me gustaría ir a un aspecto mucho más profundo de la meditación, compartir con ustedes qué es realmente. Y es mucho más que una técnica. La meditación no es una técnica hindú, no, 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 es mucho más que eso. La meditación, porque una técnica está muerta. A uno le entregan una técnica, una manera de hacer algo para obtener un resultado. No, la meditación es un proceso vivo. De hecho, podríamos decir que la meditación es como el florecimiento de la conciencia. ¿Por qué? Porque para, para meditar necesitamos liberarnos del yo. De alguna manera la meditación ocurre cuando nos liberamos del yo. Había un maestro zen, ¿cierto?, que dirigía un monasterio y era súper vivo el maestro y tenía un discípulo, y este discípulo se puso a meditar y meditó un día tras otro y le llamó la atención del maestro. Y el maestro dijo, bueno, vamos a ver cuánto calza este discípulo, a ver si es tan listo como parece. Y fue y le preguntó al discípulo, ¿qué estás haciendo?, le dijo. Y el discípulo
pensando el maestro que el discípulo le iba a decir, yo estoy meditando. Entonces, ¿qué está haciendo? Le preguntó el discípulo y este le dijo, nada. Pero ¿cómo nada? ¿Qué estás haciendo? Nada, maestro, le dijo. Y ahí el maestro dijo, en realidad es bastante listo, porque cuando uno dice, yo medito, está entrando en una falacia, porque el yo es imposible que medite. Más bien cuando meditamos es el yo, el no yo que no medita. Es un no hacer, es un entrar en una dimensión, no es un hacer, ¿cierto? El hacer está en la dimensión del tiempo. No, es entrar en una dimensión de no tiempo. ¿Cómo ocurre esto? En esa dimensión en la que entramos, en esa brecha de no tiempo, entramos en un contacto con la existencia, en un contacto directo. ¿Qué pasa ordinariamente? En la vida ordinaria ocurre que nosotros percibimos, por ejemplo, vemos un árbol, vemos una situación, vemos un atardecer, entonces nosotros percibimos aquello por los órganos de los sentidos, ¿cierto? Sentimos, y eso se va por las vías, ¿cierto?, al sistema nervioso central y en algún punto lo interpretamos, le damos una interpretación. Entra el yo. Primero está la percepción directa y después entra el yo, el ego, a interpretar esto. El yo está constituido básicamente por nuestras memorias, por nuestro pasado personal, por nuestro pasado en términos de encarnaciones pasadas y también por el pasado de la especie. Entonces, nosotros tenemos una percepción y la pasamos por este yo, por nuestras memorias y la interpretamos y le damos un sentido y la enjuiciamos y vemos si es bueno, si es malo, si es rico, si no es rico, pero de alguna manera la percepción queda prisionera en nuestra mente, en nuestro ego. Y ahí matamos la experiencia, porque la experiencia es algo vivo. La vida está viva. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, una rosa, una hermosa rosa, uno llama a alguien, mira, mira qué bonito esto, y está la rosa, y entonces este alguien viene y dice, ah, sí, es una rosa, listo, next, vamos a ver otra cosa. No vio la rosa, no vivió lo que era esa rosa, no supo lo que era la rosa. La relacionó con su categoría de rosa, ¿cierto? Con la palabra rosa y mató la experiencia. Inmediatamente se separó de la experiencia. Era una mente, un yo, un ego puesto ahí que observó esta rosa un ratito, la categorizó, next, otra cosa. Y así nos pasa con la vida. Entonces, cuando meditamos, ¿cierto? Empezamos a ver qué es lo que es esto, y se nos empieza a presentar la mente. Y lo primero que se nos presenta es la verbalización adentro, el chat interior. Nos pasamos conversando, nos pasamos como relatando la vida. En eso nos pasamos. Entonces, de hecho, en los estudios neurocientíficos, en gente común y corriente, ¿cierto? De los lugares que están más desarrollados en el cerebro es la parte de la escucha, en el lóbulo temporal. Es tremendo, pero súper musculoso, porque nos pasamos hablando nosotros mismos y relatándonos la experiencia, traduciendo una experiencia viva en un relato muerto. Entonces, así va pasando la vida, es como si viene la rosa, le sacamos una foto y la ponemos en el álbum. Y nuestra vida finalmente es una serie de fotos en el álbum, ¿cierto? Una colección de fotos, y desde ahí, y eso lo proyectamos al futuro, y a eso lo llamamos vida, pero es una vida sin brillo, no es una vida real, no es una vida viva. Entonces, la meditación es un proceso de florecimiento de la conciencia en que empezamos a
vivir la experiencia de otra manera. Entre que nosotros percibimos la rosa o el amanecer y pensamos, interpretamos, ¿cierto? Verbalizamos la experiencia, hay una brecha, hay un espacio. Ese espacio es muy importante. Ese es el espacio que tenemos que, a través de la atención, entrar en ese espacio, ¿cierto? Porque ese espacio está, en ese espacio la percepción está virgen, está viva. Una vez que atraviesa ese espacio y entra en la máquina moledora o demoledora de la experiencia que es nuestro ego y nuestra mente, ¿cierto? En ese espacio es el que tenemos que entrar antes que se destruya la vivencia. Entonces, entre la percepción y la verbalización, en que decimos, ah, es una rosa, ya cacho lo que es una rosa, ya sé, chao. Antes de eso, tenemos que entrar en ese espacio. Y cuando estamos en ese espacio, eso es el presente. Ese es el aquí y ahora. Y eso tiene una vivencia, una vibración, una calidad de ser que es removedora, es hermoso, es luminoso, es ahí donde uno se siente presente, y en lugar de ver la rosa como una rosa, así una categoría X, ya como un pensamiento, la rosa aparece como una presencia frente a nosotros. Entonces, nos empezamos a relacionar de presencia a presencia en esa brecha, y ahí se hace una comunión entre el observador y lo observado. Ahí se produce una unidad, y esa unidad es lo que buscan los místicos. Todos los místicos y las místicas, cuando tienen sus experiencias místicas, ¿cierto?, entran en esa unidad con la existencia y relatan esa maravilla. En las experiencias cercanas a la muerte también, cuando soltamos el cuerpo, soltamos los órganos de los sentidos, soltamos la personalidad y entramos con una percepción mucho más directa al otro lado, es un espacio de aquí y ahora, de pura presencia, y eso es pura luz. El medio es una luz resplandeciente y la sensación es de pura unidad en el amor. Y es de una alegría y de un amor y de en fin, es como inefable. Entonces la meditación es eso, es el florecimiento de la conciencia para estar ahí, en unidad con la creación, en unidad con la existencia. ¿Por qué, por ejemplo, a los que les gusta el esquí les gusta tanto el esquí? Yo aprendí viejo a esquiar, pero cuando aprendí me encantó y fue como un vicio. O los que son adictos a la adrenalina, los que escalan, ¿cierto?, en esas paredes que uno mira para abajo y dice cómo lo hacen. Lo hacen porque cuando uno va esquiando, no piensa. O cuando uno está escalando, no piensa. Si uno va esquiando y se para a pensar, a sacar cuentas, dónde voy a poner la pata, dónde voy a poner el bastón, o esto, se cae. Entra en un flujo de presencia, de aquí y ahora. Lo mismo los equitadores, como Rodolfo, ¿cierto? Cuando van y saltan los obstáculos, aquí son uno con el caballo y la gravedad, y entran en un flujo, en una vivencia, en una experiencia donde la mente no se mete. Y por eso son tan ricos esos deportes. Son adictivos, porque entramos en una aquí y ahora y en una comunión en una comunión con la experiencia, en una comunión con la existencia. Bueno, ni hablar del orgasmo, ¿cierto? El orgasmo sexual. Es una tremenda unión, ahí tampoco uno empieza a sacar cuentas y ver qué va a hacer mañana en la oficina. Esta es otra cosa. Está en un momento intenso, en una presencia intensa. Lo que pasa es que el orgasmo sexual es una unidad con la existencia, pero es una unidad inconsciente. Es desde
el inconsciente arcaico, instintivo, lo que no es nada peyorativo, es un milagro, es una maravilla. Pero así como la fusión en el orgasmo, ¿cierto? Es una fusión con la existencia en el inconsciente, la fusión consciente o supraconsciente con la existencia es la meditación. Entonces, eh, es muy tremendo porque en el fondo la meditación es el éxtasis. La meditación es como es la cúlmine de la conciencia, es un estado, ¿cierto? Es un estado de amor con la existencia, es como la cúlmine del amor, en que un no yo, ¿cierto? Se hace ser, se hace uno. Un no yo que se hace tan grande que contiene la vida, que es el continente de la experiencia. Bueno, ahora, ¿cómo hacerlo? Hablábamos de que está la percepción, está esa brecha y después la verbalización. Y empiezan las palabras, si estamos todo el rato, es como una palabra tras otra, pero resulta que entre palabra y palabra hay una brecha. Es como entre una nota musical y otra nota musical hay un silencio. Si no, no serían dos notas, sería una. Hay un silencio entre una nota y otra. Entre una palabra y otra también hay una brecha. Por algo son dos palabras y no una. Entonces, en la meditación, la idea es ir enfocando de tal manera que podamos entrar por la brecha. Ahora, por eso es tan importante ejercitar la atención, educar la atención, y eso es lo que hacemos en la meditación. Cuando una mente atenta es una mente en que transcurre mucho más lento los pensamientos. ¿Han tenido ustedes una experiencia peligrosa, realmente peligrosa? Por ejemplo, darse vuelta en auto, desbarrancarse, estar cercano a ahogarse. Cuando uno está en eso, cuando uno se va dando vuelta en un auto y el auto empieza a dar vueltas y vueltas ahí por el risco para abajo, uno empieza a ver todo en cámara lenta. Todo en cámara lenta. No piensa, empieza a vivir la experiencia y la empieza a ver como en cámara lenta, así, una cosa, otra, ¿ya? Y lo mismo, por eso, porque estamos con la atención totalmente puesta en lo que está pasando. Una mente que se ha educado en la atención es una mente en que los pensamientos y las palabras empiezan a pasar más lenta, más lenta, más lenta, hasta que dejamos de focalizar en, en las palabras y empezamos a entrar por la derecha, ¿ya? Por el espacio entre las palabras. Las palabras son muchas. Esto es como una figura gestáltica, es una situación gestáltica de figura y fondo. Las figuras son muchas, las palabras son muchas, pero el espacio entre las palabras es uno solo, es el espacio. Es como las notas musicales, son muchas, pero el silencio es uno. Bueno, nosotros podemos, en general, en la mente no meditativa, ¿cierto? En la mente ordinaria, la conciencia está fragmentada en cada palabra y vamos construyendo lo que llamamos realidad a través de esta verbalización de la experiencia. En una mente meditativa, educada, empezamos a vivir más desde la brecha y a entrar en el fondo, en ese espacio profundo, en ese abismo que insondable, ¿ya? Cuando estamos en la figura y las palabras y narrándonos la experiencia, eso es estar con la atención fragmentada en el ego. El ego, ¿cierto? Que es como la representación del ser en esta dimensión. Cuando empezamos a entrar por la derecha,
a ese abismo insondable, ahí empezamos a entrar en el ser, en lo divino, en la conciencia cósmica, en el reino de los cielos, como queramos llamarlo, pero en nuestra propia profundidad natural. Entonces, la meditación es ese florecimiento de la conciencia, ir desde la fragmentación y desde la experiencia muerta y de la sensación de separación hacia ese fondo donde se expresa la conciencia expandida, la conciencia total. Bueno, entonces ese es el sentido profundo de la meditación, como un florecimiento de la conciencia, como el pináculo, pero todo esto es un proceso, un camino, ¿cierto? En el que estamos nosotros aquí y ahora y que vamos a poner en práctica en un par de minutos más. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cierto? ¿Qué podemos hacer? Hacer nada. No se trata de hacer, se trata de comprender. Cuando cerramos los ojos empezamos a comprender, empezamos a observar nuestra mente. Y en esa mente van a aparecer muchas cosas. Pensamientos, va a aparecer, ¿cierto?, el que creemos ser. Pensamientos complejos, karmas, imágenes, rollos, memorias, anticipaciones del pasado, algunas sensaciones y emociones ligadas a esos pensamientos. Pues bien, donde tenemos que poner el énfasis es en estar con aquello, en la comprensión, en el darse cuenta. ¿Qué es lo que nos ayuda en esto? Es llevar la atención, ¿cierto?, a la respiración. ¿Por qué la respiración? Porque también es como una figura gestáltica. Cuando uno ve la típica figura gestáltica, ¿cierto?, que es esa vieja bruja con la joven hermosa, que coexisten en una misma lámina, uno o ve la vieja o ve la joven, pero no ve a las dos a la vez. No ve a las dos a la vez. Es la una o la otra. Bueno, cuando uno lleva la atención a la respiración, o está atendiendo la respiración, o se fragmentó la atención y empieza a atender a los pensamientos, se empieza a ir en el automático, en la ensoñación. Es una cosa o la otra. Cuando realmente estamos atentos a la respiración, empezamos a soltar, el otro mundo desaparece, el mundo de las palabras, de la verbalización, de los recuerdos, el ego empieza a diluirse, a desvanecerse y empezamos a entrar en la respiración. Además de que es clave entrar en la respiración porque la respiración es anterior a la formación del ego, ¿cierto? Es trascendente al ego. Respira una guagua, ¿cierto?, que no tiene ego, está más en la subconsciencia, pero no tiene ego, no tiene pensamiento, no tiene juicio, no, y respira. Entonces, cuando vamos a la respiración, empezamos a apoyar nuestra atención ahí, entramos en un flujo, en un ritmo que es anterior a la formación del ego. Y ahí es mucho más fácil ir entrando en ese abismo, ¿cierto?, insondable del ser. Además, es muy importante porque meditamos un rato al día, media hora, 40 minutos o una hora, pero después viene la post-meditación, que es todo el resto del día, que es clave, cómo vivimos el resto del día. Entonces, si empezamos a tener una práctica de enfocar en la respiración de tal manera de calmar nuestra mente y empezar a entrar por la derecha y empezar a percibir lo que sea que la existencia nos esté mostrando de manera directa, a sentirlo y vivirlo, y entrar en esa vibración de presencia. Si entrenamos en la atención a la respiración, es muy fácil después en el resto del día volver a la respiración, y es como volver a la respiración y entrar en esa dimensión. Entonces empezamos a llevar la meditación al cotidiano. Y de eso se trata, de extender el ejercicio, ¿cierto?, de meditar, extenderlo a un estado meditativo durante el día, durante el resto de nuestra vida. Entonces,
la respiración, la atención en la respiración va promoviendo eso, ¿cierto? Y durante el día estamos en cualquier cosa, ¿cierto? Y llevamos la atención a la respiración y al tiro entramos en este estado meditativo, en la mente meditativa. Muy bien, entonces, amigos, amigas, vamos a entrar en la práctica de la meditación de hoy. Les deseo, ¿cierto? Que ojalá que podamos entrar ahí en la derecha y entrar en ese abismo. Ese abismo, cuando uno entra en ese abismo, es como una sensación de vértigo. Es vertiginoso. Y a veces da miedo. Da miedo porque el vértigo y entrar en el abismo, lo insondable, como que lo tenemos traducido como morir. Pues bien, si estamos ahí, murámonos bien muertos. Bienvenida muerte. Entreguémonos ahí. Porque una vez que soltamos, ¡pum!, atravesamos ese miedo, ese vértigo, estamos ahí, ¡puf!, y viene esa dimensión de nosotros mismos, esa profundidad, que es, o sea, mira, si estar enamorado es la mejor de las drogas aquí en esta dimensión, como dicen los que han tenido experiencias cercanas a la muerte y han atravesado el velo, dicen que esa sensación del otro lado es como estar 1.000.000 de veces enamorado. Y cuando entramos por la brecha y empezamos a derivar en ese abismo, en esa profundidad natural de nosotros mismos, en nuestro fondo místico, es esa la sensación, como estar 1.000.000 de veces enamorado. Así que si hay algo por desearles, les deseo que entren en la brecha. Vamos entonces con nuestra práctica. Vamos a meditar unos 15, 20 minutos. Y para eso, bueno, se pueden sentar con la columna recta. Puede ser con apoyo o sin apoyo, pero que la columna esté recta. Con una buena base, bien sentaditos, sentaditas ahí, apoyados, la Pachamama viva, ¿cierto? Uno con la Pachamama, una con la Pachamama, el primer chakra, el chakra raíz se hunde, ¿cierto? Las palmas pueden ir sobre los muslos, los ojos están cerrados o entrecerrados, la columna se yergue, ¿cierto? Es como el tallo de una flor que busca la luz. Arriba, una antena, nuestro séptimo chakra, ¿cierto? Que conecta con el cielo. El mentón va un poquito hacia el pecho, hacia el esternón. Se relaja la columna cervical. Los hombros van un poquito hacia atrás y hacia abajo. Se abre el pecho. Se abre tu precioso corazón. Tu cuarto chakra, Anahata. Abierto el órgano del amor. Y es a través del amor que entramos a esa profundidad, a ese estado de presencia. Es puro amor. Así que tu corazón abierto, abierto, abierto. Relaja las caderas. Relaja los hombros, el cuello, la mandíbula. Relaja el entrecejo. Y llevamos la atención. Lleva tu atención a la respiración. Toda tu atención, tu foco está puesto en la inhalación y en la exhalación. Y en eso vamos a estar cuando de repente, ¡pum!, la atención se va a fragmentar, la conciencia en las palabras, en imágenes, recuerdos. Ahí nos damos cuenta, nos acordamos que estamos meditando y amorosamente soltamos eso y volvemos con nuestro foco a la respiración. Eso es, una y otra vez volvemos a la respiración, a estar con nosotros mismos, en la no mente, en el no yo, en nuestro fondo místico, en el amor profundo, en comunión con la vida, con la existencia. Uno con la vida.
Vamos allá entonces. Entramos profundamente con la primera campanita y cuando suene la segunda campanita estaremos marcando el fin de la meditación. Vamos allá. Muy buena meditación para todos, para todas.
Muy bien, queridas amigas, queridos amigos. Nos iremos a descansar ahora. Ha sido un placer acompañarles esta noche. Muchas gracias. Namaste. Buenas noches, Ignacio, muchas gracias. Namaste, Chao, Igna. Rodolfo. Gracias, Rodolfo. Chao, Mile. Gracias, Igna. Buenas Bueno, noches muchas a gracias. todos. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Chao, chao. Gracias, Igna. Gracias, Rodolfo. Gracias. Buenas noches. Chao, Buenas Jackie. noches, muchas Chao. gracias. Chao, Amigo. Chao, Ignacio. Chao, Rodolfo. chao, María Buenas Eugenia. noches. Chao, chao. Abrazos, besos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Chao, chao, Noches. Ricardo. Chao. Chao, Sandra. Gusto de Gracias, verte. Ignacio. Igual, Sí, gusto de verte esta noche. sí. Sí, Me sirvió mucho, me hizo muy bien. qué bueno, qué bueno. Un abrazo grande, Sandra. Otro para ti, Ignacio. Chao. Chao. Muchas gracias, Ignacio. Estamos en contacto. Chao, Cuídate. Rodolfo. Gracias a ti. Un Gracias. abrazo. Chao. Abrazo. Chao, Chao. chao.